Bueno, continuando con el tema que habíamos visto, nos habían dado un circuito, hemos hecho el análisis, lo hemos hecho por el caso que era una máquina de Mili, como el que está acá, hemos llegado al diagrama de estado, el diagrama de burbuja se llama, y la máquina de Moore. Ahora lo que mostramos acá es una especie de simulación, ¿no es cierto?, de qué es lo que pasa cuando tenemos una señal de clock de sincronismo y tenemos una señal de enable que se ha dado arbitrariamente, ¿no? Pero lo interesante es ver cómo se comportaría el sistema ante este estímulo. Esta es la idea del diagrama de estado, ¿no es cierto? Que tengamos una herramienta que nos permita que nosotros fijemos los valores de las entradas, de los valores de entrada, y que nos describa cómo se comportaría el circuito. En este caso, por ejemplo, tenemos el clock, ¿no es cierto?, que es la señal de sincronismo, el enable, que es la entrada de nuestro circuito, la salida Q1 y Q0, que son la salida de los flip-flop, y las salidas max, en el caso de la máquina de Mili, y max S en el caso de máquina de Moore. Y acá abajo hemos puesto los estados. Recuerden que Q0 y Q1 nos determinan los estados. Cuando era 00 era A, 01 era B, etcétera, etcétera. Pero acá les ponemos los nombres de los estados que vamos a ir evolucionando. Entonces comenzamos acá. Supongamos que comenzamos en el estado A. Nadie nos dice nada, pero es una suposición, ¿no es cierto? Entonces, estamos en el estado A. Entonces, nos situamos acá. Vamos a primero a simular. Vamos a ver que este y este son iguales nada más que en el último ciclo, en el último estado. Entonces, estamos acá, viene un flanco ascendente y quedamos en el estado A. El estado A que nos dice max es 0, max S es 0, que sería la que está acá, ¿no es cierto? Max, falta la S, ¿no es cierto? Porque este es Moore. Y Q0 y Q1 obviamente son 0 porque estamos en el estado A. En este momento viene el flanco. Este flanco, como encuentra a enable en 0, dice que va a seguir en ese estado. Y en el interín de este flanco y el siguiente, la entrada enable se pone a 1. Cuando viene el flanco ascendente, encuentra a la señal de enable en 1. Entonces se encuentra en esta situación. Entonces quiere decir que en primer lugar, tiene que quedar claro que los cambios de estado solamente se pueden dar en los flancos del reloj. Entonces, en el primer flanco, como estaba en 0 enable, se queda ahí. En el segundo, este flanco encuentra enable en 1, entonces va a ir al estado B, que es lo que está acá. El estado B, recuerden que es Q1 en 0 y Q0 en 1. Sigue en alto enable y estamos en el estado B. Entonces en este estado viene otro flanco que encuentra enable en 1, entonces lo lleva al estado C. El estado C es Q1 en 1, Q0 en 0. Sigue max en 0, estos dos siguen en 0 porque cualquiera, o sea, tanto esta situación como esta, están todos en 0. Ahora viene otro flanco ascendente, pero encuentra enable en 0. Cuando encuentra enable en 0, estamos acá, dice debe permanecer en ese mismo estado. Entonces se queda nuevamente en C. Viene el otro flanco, lo vuelve a encontrar en 0, se queda nuevamente en C. O sea, se repite exactamente lo mismo que antes. En este flanco, la señal de enable subió, se activó, ¿no es cierto? Una cosa muy importante, no olviden, lo hemos dicho cuando vimos flip-flop, esta señal no puede cambiar simultáneamente con el flanco, porque recuerden que acá hay un flip-flop, el que va a cambiar de estado, entonces esta señal tiene que estar estable un rato antes y un rato después. Entonces, nunca dibujen un cambio junto con el flanco porque eso es inaceptable. Además, no vamos a ver si lo toma en alto o en bajo. Entonces, acá en este caso, ¿no es cierto?, lo toma en alto y de C pasa a D. Y acá sí hay una diferencia. En C, cuando en C se pasa a D acá, ¿no es cierto?, fíjense que la diferencia va a ser el max. Cuando pasa de ¿qué pasa en el estado D? ¿Qué pasa con la salida max? Puede estar en 0 si enable está en 0, pero como este caso está en 1, enable en 1, la señal se pone en 1. En el otro caso, en Moore, siempre está en 1, así que ese no va a haber ningún problema, es más fácil de representar. Siempre que estemos en el estado D, esto va a estar en 1 y no va a haber inconveniente. Ahora, ¿qué pasa acá? Fíjense, esto es lo importante que caracteriza a las máquinas de Mili. Acá enable baja. Entonces, si bien estábamos en este estado y estábamos con enable en 1 preparándonos para el estado A, enable bajó a 0. Entonces en primer lugar, se prepara en el próximo clock para ir a seguir el estado D y además baja la salida max, que es lo que se ve reflejado acá. ¿Está bien?
Cuando viene el flanco, estando en este estado, el D, como el enable está en bajo, en los dos casos sigue en el estado D, tanto en este como en este. Este no va a tener ningún problema, sigue en D porque encontró enable en 0. En este sigue en D y sigue en bajo porque enable está en 0, pero en el medio de los dos flancos vuelve a activarse enable. Pero no se activa hasta el próximo flanco, se activa un momento. Entonces en ese momento que se activa, esta señal que está en bajo pasa alto y vuelve a bajar cuando se desactiva. Max no se entera de eso porque es independiente de la entrada en la máquina de Moore. Bueno, y así sucesivamente hasta que encuentra a enable en 1 y los dos pasan al estado A y la salida de las dos máquinas bajas. Entonces, esta es la explicación, ¿no es cierto? Esta es la explicación. Esto es, con esta información, o cualquiera de las dos, nosotros podemos predecir el funcionamiento de nuestra máquina de estado. Bueno, ahora nosotros, simplemente a modo, está en el libro también, de curiosidad, les puedo decir, bueno, hagan la máquina de estado, hagan el análisis de esta máquina de estado. En cuanto ustedes encuentren las ecuaciones de excitación de D0 y D1, van a ver que es exactamente igual a esto. Entonces, tengan la precaución que la disposición del circuito no siempre va a ser esta tan sencilla de ver, sino que puede ser cualquiera y ustedes tendrían que darse cuenta con este o con este encontrar todas las ecuaciones que corresponden. Bien, eso era una cuestión puramente anecdótica. Veamos ahora lo que vamos a usar nosotros. Nosotros recién representamos a todo nuestro... Llegamos a este diagrama de estado, usamos lo que se llama el diagrama de burbuja. Nosotros vamos a evitar usar el diagrama de burbujas, si bien lo vamos a ver a veces, y vamos a preferir el ASM chart. El ASM chart es una cosa parecida al diagrama de flujo y tiene la ventaja que cuando las máquinas de estado son complejas, ahí tienen 4 estados, pero que tienen 50 estados, cosas por el estilo, el ASM chart es más fácil de dividir, ¿no es cierto? De hacer dibujos parciales y hacer links que vinculen una parte con el otro. En el otro siempre tiene que haber una flecha que los vincule, entonces puede ser bastante complicado. Y además el ASM chart es muy fácil pasar del ASM chart en VHDL a hacer la descripción de la máquina de estado. Así que vamos a preferir el ASM chart. El ASM chart, ¿qué consiste? Consiste en un rectángulo que tiene el nombre, un rectángulo y un círculo que está asociado a ese rectángulo que tiene el nombre del estado, un nombre que le damos cualquiera. En este rectángulo que corresponde al estado está el estado de todas las señales sincrónicas, todas las señales de tipo Moore, aquellas que dependen solamente del estado. ¿Está bien? Y después tenemos la posibilidad de hacer estas bifurcaciones, estas consultas, estas símbolo, este rombo que es parecido al if que usamos antes, que chequea una condición. Si la condición es verdadera, sea para un lado, y si la condición es falsa, sea para el otro. Y esto se pueden anidar todas las veces que queramos. Si una de estas condiciones tiene una rama que activa las señales, las señales en caso de que hubiera de mili, las señales de mili se ponen después de la condición. ¿Por qué después de la condición no acá? Porque estas señales de mili dependen de las entradas y las entradas se evalúan, o sea, el próximo estado, que es lo que nos va a dar acá, dependen de las entradas en que se encuentran, del estado y del estado de las entradas. Entonces, si es mili, evidentemente las señales de mili que se activen se van a poner después de alguna de las condiciones que haya, que hay que chequear. Vamos a dar un ejemplo. Fíjense, ese que vimos recién, del circuito previo, que hicimos el diagrama de burbuja, vamos a hacer el diagrama de el ASM chart. Entonces, tener un enable, tener un max, una salida max, este era el de mili, ¿no es cierto? Y teníamos el otro, el de Moore, que digo, esta nada más que tiene una columna con 001 de salida. Entonces, hagamos mili. Primero, estado A. Estado rectángulo. Tiene el nombre acá de este estado y se pone en A. Este es optativo, es simplemente como se ha codificado, se puede poner o no. Y acá, fíjense que
las salidas, como son tipo MIR, no va ninguna dentro de los rectángulos. Después acá, el estado A tiene que chequear el estado de enable. Entonces pregunta por enable. Si enable es 1, es verdadero. Si es true o false, pueden ser verdadero o falso, pongan lo que quieran. Si es falso, primero sigue en A. Entonces seguimos en el estado A. Si es verdadero, caso que sea verdadero, va por esta y se va al estado B. ¿Está bien? Y después analizamos el estado B. El estado B dice, si estamos en el estado B, tenemos que verificar enable. Si enable es 0, sigue en B. Si enable es 1, se va al estado C. Y así sucesivamente. Perdón. Si estamos acá en el estado C, en el estado C, también pasamos al D. ¿Qué pasa en el D? En el D pasa algo interesante. En el D, estamos acá, si enable es 0, ¿cierto? Va a seguir en el estado D. Es lo que nos está diciendo acá. Enable le falta una N. Enable sigue en el estado D. Pero si enable es 1, va a ir, fíjense cómo está indicado, va a ir al estado A. Acá tiene una línea, se puede poner un link y poner A en un círculo. A en un círculo. Pero antes de irse, digamos, porque este estado va a cambiar, recuerden, un clock de reloj. Mientras tanto, mientras enable sea verdadero, está indicando que la salida sincrónica se activó. Fíjense una cosa interesante. En ningún otro lado se ha puesto que max es 0. Porque solamente para simplificar el diagrama se ponen los valores de la señal cuando se activa. Entonces acá no ponemos enable igual a 1, simplemente ponemos enable. Acá no ponemos max igual a 1 y acá max igual a 0. Simplemente ponemos el valor de max para decir acá max es 1. Es para simplificar el diagrama y no quitamos nada de información. La diferencia con Moore, ¿no es cierto? La máquina de Moore es exactamente igual, todo esto está acá, y acá la única diferencia es que como max es una señal la salida es una señal tipo Moore, y depende del estado, se pone en el rectángulo de la entrada. Bueno, esto era simplemente para que sepan cómo es el procedimiento. Acá enumeramos nuevamente todos los pasos que hemos seguido. Desde la ecuación de excitación, la ecuación de transición, la tabla de transición, la ecuación de estado, obtener la tabla de transición agregando los valores anteriores de la salida y después obtener la tabla de estado y dibujar el SM chart o el diagrama de estado o diagrama de burbuja. Traten de trabajar con el SM chart, que ese es el que vamos a trabajar nosotros habitualmente. Bien, y simplemente un ejemplo, este está en el libro, vean ustedes si quieren, yo puse para hacer la máquina de estado y que sepan ustedes cómo se trabaja. Este es una tabla de estado, ¿no es cierto? Donde tenemos los estados A, B, C, D, F, H y acá los próximos estados. Acá, ¿cuál es la novedad? Que hay dos entradas, X e Y. Entonces hay que evaluar todas las posibles combinaciones de las entradas X e Y para fijar los estados. Es decir, si estamos en el estado A y X es 0 e Y es 0, vamos a ir en el estado A. Si estamos en el estado A y X es 0 e Y es 1, vamos a ir al estado B. Entonces esto también, véanlo, miren los libros si quieren. Y además también tiene dos salidas, tipo Moore era esta, y esas dos salidas se indican acá. Vean cómo pasar de acá a este, por ejemplo, vamos a hacer unos sencillos. En el estado A, fíjense, el estado A dice, si X e Y son todos negados, son 0, dice sigue en el estado A. Si X, fíjense al estado B. ¿Cuándo va a ir el estado B? Va a ir el estado B en este caso. El estado B basta que X sea 1 para que vaya al estado B. Y en el otro caso, en que X es 0 e Y es 1, dice que va al estado E, que sería esta indicación que está acá. Esto traten de reproducirlo ustedes y van a ver que lo pueden realizar. Es un buen ejercicio para que lo hagan ustedes. Y finalmente, acá esto mismo está expresado, pero con la máquina de la SM chart. El SM chart, por ejemplo, en un caso, estamos en el estado A. Fíjense, acá porque está Z1 y no está Z2, porque Z1 es lo único que se activa, entonces ponemos Z1. Preguntamos por X. Si X es verdadero, nos vamos al B, no lo ponemos al estado B, le dejamos un link al B. El estado B está por acá, estamos diciendo que se va a ir acá. Y en otro caso, preguntamos, si esto es falso, preguntamos por Y. Si es falso, sigue en A, y si es verdadero, sigue A. Y esto lo podemos dividir, hacer individual, cada estado lo podemos hacer en forma individual o ponerlo en todo su conjunto. Vean si lo pueden seguir y cualquier duda la consultamos en el foro. Tengan presente que solamente ponemos las que se activan en la señal, las que no se activan las dejamos.
Bueno, acá terminaríamos con la parte de diseño de máquina de estado y seguimos, perdón, con análisis y seguimos con diseño.